la ecuación de la corriente. Determinando la constante K a partir de las condiciones iniciales, obtenemos el valor de la corriente y después el valor de B sub C en el periodo entre 0 y 5 milisegundos. Y acá hay una observación. Teniendo en cuenta que la constante de tiempo del circuito tau igual a RC es un milisegundo, a efectos prácticos, la respuesta transitoria se habrá anulado al cabo de 5 constantes de tiempo. Es lo que habla Resimovic. Así es. Claro, porque por la forma que tiene la presentación. Claro. Es decir, que la corriente para T igual a 5 milisegundos igual a 0. Y la tensión del capacitor es de 15 voltios. La tensión exacto. de la fuente. O sea que esa Exacto. es la primera etapa. Ahora pasamos a la segunda. Bien. Espera que vamos a tapiando. Entonces ahora vamos a pasar. A ver, levanto un poco. Habíamos hablado del periodo de 0 a 5 milisegundos. Ahora dice, para el periodo T mayor o igual a 5 milisegundos y T menor o igual a 10 milisegundos. Haciendo el cambio de variable T', que es igual a T menos 5, o sea, corro el eje de referencia. Corro el eje, antes estaba en 0, ahora lo voy a llevar a 5. Sería una de las opciones. Entonces 5 milisegundos y ahora voy a estudiar con condiciones iniciales, porque el capacitor tiene carga, tiene tensión, tiene carga eléctrica, tiene un valor de tensión, campo eléctrico. De ahí a los próximos 10 milisegundos. ¿Se entendió eso? Ahí ya tienen en la fórmula de la corriente I de T, hay que determinar K por E a la menos 1000 por T', porque T' es el nuevo origen de tiempos para esta nueva condición, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que ha ocurrido algo antes, en un tiempo T igual a 0, ahora hago T menos T'. Fíjense ustedes que si T es igual a 5 milisegundos, la I de T queda el valor de K. Y a partir de ahí comienza a correr el eje de los tiempos. Como dice el ingeniero, hemos corrido el eje de los tiempos hacia la derecha. Y ahora ya no llamamos más T, ahora es T' y reemplazo por su igual de T menos 5 milisegundos. ¿Qué tenemos que determinar ahora? La constante K, ¿cierto? Conociendo las condiciones iniciales. ¿Y cuáles eran las condiciones iniciales? Que en el instante anterior al nuevo acontecimiento, la tensión en el condensador era de 15 voltios, ¿cierto? Entonces, la ley de equilibrio de tensiones, ahora la vamos a presentar, el menos E por I más B sub C igual a 0. Adelante, profe. Bueno, y ahí... Bueno, de ahí lo mismo, ya la solución está dada para T, porque la incógnita sería la corriente. Entonces digo, si la corriente ya la conocíamos, que para T de 5 milisegundos de 10 miliamperes, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir para que encontremos el valor de K de 0,01. Entonces nuestra I de T ahora, nuestra nueva I de T es 0,01 por E a la menos 1000 T', ¿cierto? Sabiendo que T' es el nuevo tiempo, ¿cierto? Eso es para un tiempo T entre 5 y 10 milisegundos. Conociendo la corriente ahora, podemos reemplazar en la expresión de B sub C. Esa expresión de B sub C, resolviendo la integral, ahí vamos a tener la tensión B sub C igual a 0. ¿Qué es la tensión B sub 0 igual a 0? Es la carga inicial del condensador antes del tiempo T', ¿cierto? Los 15 voltios, más la nueva tensión que se ha desarrollado, que será la integral de I por diferencial de T. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a
a resolver la integral, entonces nos va a quedar 25 menos 10 por E a la menos 1000 por T menos 5 milisegundos. Ese va a ser el valor, ya ahora trabajándolo, el valor de mi nueva función para esta segunda parte, ¿cierto? Con el T igual a T'. Este es el B sub C, es el B sub C para el segundo escalón. Si ustedes se fijan, vamos a ver si ajusta. Si ustedes dicen, en T igual a 0, de esta fórmula de B sub C, E a la 0 es 1, entonces me queda 25 menos 10, 15. Perfecto, es la tensión que tiene el condensador en el nuevo tiempo, en el nuevo origen. Para T infinito, E a la menos infinito 0, entonces me queda 25 volts. Perfecto, es la tensión final en este segundo peldaño. Entonces encaja justo, entra con 10, perdón, con 15 y llega a 25. Adelante, profe. Bueno, y ahí tendría la respuesta transitoria de este intervalo si considera nula al cabo de 5 veces la constante de tiempo, que es lo que el valor que tomaba, en este caso, para este ejercicio. Entonces, el valor de I de T para 10 milisegundos es 0, el valor de I y el valor de la tensión es 25 voltios, que sería el valor final de la tensión para el segundo escalón. Para el tercer escalón, que sería T mayor o igual a 10, menor o igual a 15 milisegundos, vamos a levantarlo un poquito más, hacemos lo mismo, con las mismas ecuaciones, repito todo, pero es a propósito, pero dice, por aplicando la ley de Kirchhoff, con la condición nueva, ahora de las condiciones iniciales que va a tener el capacitor, desarrollo, por eso está medio repetitivo, pero bueno, después cuando ustedes hagan la carpeta, directamente lo que tienen que hacer es el desarrollo de el analítico, no tanto el desarrollo de repetirlo y demás. Nada más que yo lo hice para que se vaya interpretando los distintos pasos, las distintas etapas. Se corre ahora el eje de nuevo a T igual a 10 milisegundos. Más de 10, Fíjense, bueno, sí, 10, 15 milisegundos. ¿tenés la gráfica ahí, profe, después o no? Sí, sí. La gráfica es curiosísima, ya van a ver qué linda que es. Entonces ahora, de adelante, disculpame que te interrumpí. No, no, está bien, Adelante. está bien, está bien. Hago todo el Adelante. desarrollo y obtengo el valor de la nueva corriente. Y como dice mi ingeniero, dice si T vale 0 o si T vale infinito. El valor de la nueva corriente para T mayor a 10 milisegundos, menor a 15 milisegundos. Si ustedes observan, en cada escalón de tensión que hemos estado aplicando, en cada escalón la corriente apareció con un valor y disminuyó exponencialmente hasta desaparecer. Cuando cambio el segundo escalón, vuelve a aparecer con un valor de corriente y decrece exponencialmente hasta que desaparece a los 5 octavos. Y en el tercer escalón vuelve a aparecer la corriente hasta que desaparece exponencialmente esa corriente. Por eso te preguntaba si tenías el ejemplo. Sí, 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 la tengo. Hago todo el desarrollo de nuevo para el periodo a más de 15 milisegundos, que es cuando hace el corte, y la gráfica están acá. La gráfica de la corriente. Ahí está, Empieza qué hermoso. la gráfica del primer paso, del segundo paso y del tercer paso, que es simple. Hermoso. Vamos a poner un poquito más grande. Sí, me gustó el ejercicio, por eso entonces tendríamos 15 miliamperes, 10 miliamperes y 5 miliamperes. Hermoso. Y el caso de la gráfica de la tensión en el capacitor. El capacitor se va cargando y coincide el periodo de la tensión que le aplico, en este caso escalón, son periodos de 5 milisegundos y consideramos que la constante de tiempo tarda para cargar ese capacitor 5 octavos, 5 milisegundos. Podría Está ser bien. menos,
podría ser más, se puede jugar tranquilamente con eso, como también no tan escalonada cada 5 milisegundos. Puede ser una fuente de tensión con periodos distintos, 5 milisegundos primero, el otro puede ser 7 milisegundos o qué sé yo, o menos. 12 milisegundos, y ahí se juega por la necesidad del circuito que tengo que alimentar un transistor, un tiristor, un triac, lo que sea. Le doy apertura al transistor, que es un semiconductor, con una tercera pata que es la que energiza y la que da la conexión o desconexión del semiconductor, que sería el caso típico de una tensión escalón, con menor o mayor tensión en el escalón, como menor periodo. En este caso, más representativo y de que coincidan los tiempos con los tau. Entonces tenemos la carga, después aplico más tensión en el capacitor y termina con un valor de 30 voltios. Y después tendría la gráfica que correspondería a la tensión en el resistor. A medida que va pasando el tiempo, como la corriente es menor, evidentemente la caída de tensión en el resistor es menor. Y es igual a la de la corriente, nada más que cambia de escala. Es un lindo ejercicio para examen. Muy lindo, muy lindo. El otro ejercicio que tiene es, en el circuito de la figura, calcular la intensidad que circula por el canalizador, así como la caída de tensión en el mismo y en el resistor. Acá cambia los valores. La fuente también, ya vamos a ver qué valores escalonados tiene. R1 de 10 kilo y el C1 de 1000 microfarads. No sé si podemos tener un poquito más para que entren las dos gráficas. En este caso particular, tengo dos escalones y termino cortocircuitando la fuente. O sea, abro la fuente y cortocircuito el circuito RC Oh, ahí se directamente. va a poner, ahí se pone hermoso porque con el cortocircuito de la fuente se va a invertir la corriente. Que está lindo ese. Ojo, analícenlo así, tengan cuidado con el análisis, no sé los valores, pero al cortocircuitar la fuente, la corriente que circula en un sentido, ahora se va a dar vuelta. Entonces va a aparecer por abajo con signo negativo, circulando en sentido contrario. Tengan cuidado. Ahora lo vamos a trabajar. Bueno, siguiendo con este ejercicio, lo mismo. Empezamos. Uy, se me fue. Dice, solución. Dividimos el tiempo bajo estudio en intervalos. Se tiene para el intervalo t mayor o igual a 0, menor o igual a 5 segundos. Aplico ley de Kirchhoff, todo el desarrollo que... O sea, vamos a calcular el valor de la corriente, donde I de t es K e a la menos t sobre tau. El tau es, ¿dónde está? 10, que el valor era del resistor. ¿Dónde tengo el valor del tau? A ver si lo tengo más abajo. No, no, ahí está. Sería, el valor de tau es 10.000, que era el valor de la resistencia, 10 Lo kilo. mismo que recién. Sí. Y los tiempos No, conocidos. no. No, porque ahora son 1000 micros. Claro, exactamente. Pero me parece que los tiempos, en este caso, son 10 segundos. Ah, no, acá tengo un problema. Tengo el periodo de... el tiempo es mayor o igual a 0, menor o igual a 5 segundos. Te queda, te queda 10. Claro. Y bueno, vamos a ver la gráfica, a ver Está dónde bien, te está queda esto. 10. Y el tau es 10. Veis la gráfica es totalmente diferente. Eso con respecto a la corriente, no se carga como en el caso que estábamos anterior. ¿Ve? Mira, ve, ahí está, ve, ahí es donde se invierte la corriente. Ahí está. Ahí voy cargando porque, ¿qué pasa? El tau y el tiempo de la fuente de tensión son totalmente diferentes. Una es el periodo que yo le aplico, primero 10 voltios, después 15 voltios, es 5 milisegundos. Y el tau es
10 segundos. Estamos hablando en segundos. 5 segundos. Y el tau es 10 segundos. Necesito mínimo 3 tau. O como en el ejercicio anterior, 5 tau. Por eso tengo estas curvas. Media rara parece. Pero es porque si mantuviese, sería esta curva la primera. Voy a tratar de ver si la puedo dibujar con... No sé, se me ha pirado el coso de los dibujos. ¿Dónde está? Quería ver dónde estaba para trabajar la curva. La primera curva que se corta acá justo en los 5 segundos, si mantuviese, ¿cuál sería la característica? Seguiría así, hasta que pasando los 5 constantes de tiempo, Sí, cargaría. claramente. Sería 5, 50 segundos. Tengo 30 segundos, o sea que vendría por acá hasta los 10 voltios. Pero evidentemente este circuito eléctrico que me piden es que a los 5 segundos aumente el valor de la tensión, una tensión escalonada. A los otros 5 segundos, después lo descargue, lo pongo en cortocircuito. Entonces, gráfico de la corriente, en este caso sería lo mismo. Aumenta y después llego al punto donde cortocircuito la RC, abro la fuente, cortocircuito la RC y la corriente cambia de sentido. Hasta que, evidentemente, en el final, allá en el infinito, se va a descargar el capacitor. Las ecuaciones son las mismas, nada más que acá divido en vez de 3 periodos, 2 de tensión y 1 de cortocircuito, con un valor característico de valor de corriente y el valor de tensión que corresponde para pasar a cortocircuitar el circuito RC. No sé si quiere agregar algo, Víctor, a ver si tengo este gráfico. No, está bien. Volví un poquito a presentar los En dos. este caso acá tendría la señal de ¿Ven? Aquí. entrada, la verde, y la señal del resistor. La caída Esa de es la tensión del corriente. resistor. Esa es la corriente. ¿Eh? La azul Sí, es en este caso. la intensidad de corriente, cómo va a ir. Lo que ocurre es que aquí ya no trabajamos con 5 tau. Aquí el tiempo que dura cada escalón es distinto a los 5 tau. No sé, 5 acá segundos. 1 en 5, ¿cierto? Y el tau es 10. Quiere decir que a la mitad ya se produce el nuevo salto. Y en la última parte, al descargarse el condensador, fíjense ustedes cómo, sin que se anule la corriente acá en el azul, sin que se anule, al producirse el cortocircuito y permitir que el condensador se descargue, la corriente ahí mismo pasa abajo, pasa abajo para descargarse en azul. Ahí se invierte en esa discontinuidad. Ese tiempo no existe. Es tiempo Claro, acá muerto eso. sería, esto tendría que estar punteado acá, Claro, es de lo que decir, siempre hablamos. a partir del punto ese, del punto que está ahí arriba, tiene un determinado valor, la corriente ya deja de circular en un sentido para circular en sentido contrario. ¿Sí? Por eso se produce una discontinuidad. Todos sus puntos, todas las trazas verticales son imaginarias. No es que la corriente vaya por ahí, no existe. Se interrumpe arriba y aparece abajo y ahora sí circulando en sentido contrario. Adelante, profe. Está bien que esa sería. La azul era la que corresponde a cambio de escala a la caída de tensión del resistor y esta sería la corriente. Todo esto Ahí está está. en el programa, utilicé el programa de ORCAD. En este sería el cero, me parece que está, el cero está acá. Acá tengo el cero y allá en el infinito se va a descargar el capacitor. Sería. Claro. Por eso no tengo una curva como la anterior, del ejercicio anterior, que era la carga del capacitor como la corriente, eran funciones que tenían las 5 constantes de tiempo, es decir, primera constante, segunda, tercera, cuarta, quinta. Acá no, porque el circuito me lo pide así, porque eso me pide un ingeniero electrónico que realice un circuito RC con esas características, que le aplique tensión en forma escalonada.
porque la tensión que le voy a aplicar a un semiconductor, un transistor, un triángulo, un diablo, lo que sea, un IGBT. Muy, Esto muy sería bueno. los ejercicios que yo tengo visto en la parte de lo que es RC, un agregado de lo que tenemos en el apunte original. No sé si quería hacer un comentario o algo, pero bueno, el desarrollo con los valores está todo Prácticamente completito, bien. ahí consultaban los alumnos de la cantidad de problemas que hay que hacer en RC. Y yo más o menos estoy viendo que son como 16 problemas que tenemos, profe. 16 problemas de circuito RC y estos últimos con condiciones iniciales son los más importantes. Así que Sí, sí, sí. ténganlo en cuenta cuando repasen, ¿cierto? Los anteriores eran para afianzar la fórmula de carga y de descarga. Y estos últimos ya para utilizar la ecuación o la expresión con condiciones iniciales, que siempre voy a tener una constante K1 y una constante K2. Entonces ahí apúntenle a estos últimos circuitos que son los más importantes, porque conceptualmente encierra todo lo visto anteriormente, ¿cierto? Integra todos los ejemplos vistos anteriormente. Y acá en este caso, por ejemplo, hemos tenido 3 secuencias, digamos. En un caso, 3 escalones crecientes. Y en el último caso que le presentó el profesor, tenemos 2 escalones crecientes y una de descarga, ¿cierto? Entonces ya ahí estaría, digamos, la mayoría del concepto de carga y de descarga en los transitorios, como al pasar de un estado a otro, cómo es el comportamiento de las magnitudes corriente y tensión en los bornes del condensador. No sé, profe, yo empezaría RLC la semana que viene. La Sí, sí, clase que yo no, también le perdón, había hecho comentarios. Yo el ya le jueves. pasé a los alumnos que vayan leyendo, por supuesto siempre es conveniente que vayan leyendo para que no sea tan complicado para ellos, porque después van a estar empezando a hacer preguntas antes del examen y demás. Entonces, por eso siempre se los doy antes de los temas. Este fin de semana se lo pasé el domingo, me parece. Todo lo que tiene que ver con RLC en fenómenos transitorios en corriente continua. Y bueno, por eso estos ejercicios me gustaron y los incorporé, porque como dijiste vos, cierro todo lo que es el concepto de carga y descarga con condiciones iniciales en un circuito RC. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguno quiere preguntar algo? Así podemos hacer una pequeña presentación del RLC y ya cortaríamos. ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿Alguno que no entienda algo? Le pregunto al curso. Levanten los micrófonos. Ahora que tenemos tiempo, pueden consultar. ¿Alguna Sí, duda? por eso lo había visto lindo, Víctor, esos ejercicios, y es, como dijiste vos recién, resume todo lo que se ve en lo que es transitorio en RC. Está bien. A ver, ¿alguna duda, alguna preguntita? ¿Algo que no hayan entendido? Nadie pregunta nada. No, no veo que nadie pregunta. Por ahí decía un profesor, el que no pregunte porque no entendió nada. Ah, no, El ingeniero Irico. Cuando no le preguntábamos decía, ustedes no entendieron nada. Está entendible. no escuché. Que se entendió, ingeniero. Bueno, bueno. ¿Se Sí, entendió? los Ah, ejercicios, bueno. ya sea ¿Qué voy a los de hacer? la... ¿Querés que le presentemos un poquito? ¿Hola? Sí, sí, lo que le hacía el comentario que si usted se fija en los apuntes, ya sea en el PDF o en el original, siempre hay un pequeño desarrollo, por ahí medio lo repito el desarrollo y demás, pero es como para que vayan haciendo gimnasia. Con respecto al circuito RLC, bueno, se puede hacer una pequeña introducción.
Con todo gusto. Bueno, Ahí en lo que viene ahora va a ser la integración del comportamiento de estos componentes, inductivo, capacitivo, y la resistencia, que en realidad es un efecto, ¿cierto?, de pérdida por el efecto de la temperatura, ¿cierto? Es algo que se disipa, que se pierde. ¿Cuál es nuestro objetivo al plantear los transitorios en RLC? Y que ahí vamos a ver el comportamiento de nuestra corriente, que justamente es lo que nos interesa, ¿cierto? De la respuesta del sistema, sobre todo la corriente cuando circula, porque vamos a ver que, por ejemplo, esa corriente, cuando cierra el circuito con el contactor, al aplicar una tensión al RLC, esa corriente va a crecer con una preponderancia RL. Llega a un valor máximo y comienza a decrecer, ¿sí? Hasta que se extingue. ¿Por qué? Porque el condensador, al cargarse, hará que desaparezca la corriente. Acá, todos los transitorios, salvo un cuarto caso especial, que ya lo vamos a dejar para el último, en todos estos transitorios la corriente desaparece. Son sistemas estables, donde la corriente final es cero. Y bueno, eso sería un caso. Puede haber dos tiempos distintos según el valor de los parámetros, en donde en uno de los casos, la corriente tiende más rápido a cero, y en el otro va a tender un poquito menos rápido a cero, que son los casos crítico y supercrítico. Luego vamos a tener un caso muy, muy lindo, en donde la corriente va a estar oscilando con una ley senoidal. Es decir, tenemos que contarles a ustedes cómo, a pesar de que yo aplique una tensión continua, voy a tener una corriente que en el tiempo varía senoidalmente, extinguiéndose. Es decir, voy a tener una corriente con una exponencial decreciente en su amplitud, y esa corriente, como si fuera una onda modulada en amplitud, tiende a cero. Es una corriente oscilatoria. Y ese es el tercer caso, que se llama subamortiguado. Y vayan pensando en que el comportamiento, en realidad, de la corriente lo está gobernando los circuitos almacenadores de energía y el efecto disipativo que hay, que es de la resistencia. Recuerden que la bobina almacena energía bajo la forma de campo eléctrico, magnético. El condensador bajo la forma de campo eléctrico. Entonces, piensen por un instante que esa energía almacenada, ¿cierto? Cuando yo hago un cortocircuito que permita que todo se descargue en la resistencia, ¿sí? ¿Qué voy a conseguir? Voy a conseguir que, de acuerdo a la energía almacenada con respecto a la energía disipada, ¿sí?, hasta puedo conseguir una oscilación, a pesar de que estoy en corriente continua. Y el caso teórico es el caso cuando la resistencia R es prácticamente despreciable. Entonces me queda un circuito en tanque, una bobina y un condensador puro que se están descargando. Por lo tanto, esa corriente va a ser una corriente senoidal, ¿sí?, como si fuese el caso de resonancia, digamos. Eso es lo que vamos a tratar de ver en la clase siguiente. Cada caso va a tener su sistema de ecuación. Cada caso va a tener una ecuación que gobierna a la corriente y a la tensión en los componentes, evidentemente. De acuerdo a la expresión de la corriente, va a ser la tensión que desarrolle cada uno de los componentes, ya sea con justamente, integral o con la derivada.
¿correcto? Justamente acá le estaba poniendo, Víctor, Ahí está. transitorio de segundo orden, circuito eléctrico del aula Moison, y mientras hablaba le variaba. Acá tengo un valor de resistencia 0,1 ohm. Ahora le voy a aplicar un valor de resistencia de 10 ohm. Cómo va cambiando el comportamiento. Y ya lo vamos a ver más detenidamente, el valor de la resistencia del circuito y la resistencia crítica del circuito. Y acá tendría otra característica, de acuerdo cómo varíe, dejando L y C fijo, o también se le puede con condiciones iniciales, que acá lo puede hacer el alumno I sub 0 y B sub 0. Pero lo que estamos hablando es disminuimos en 10, de 10 en 10, entonces se nos va a ir representando, hay que ver el valor, alfa que es el factor de amortiguamiento, o el valor de un ohm. Entonces, como es una onda senoidal decreciente, con dos exponenciales porque tienen dos características. Claro. Estos Importantes. elementos de segundo orden se llama, porque ya en la ecuación diferencial ustedes están viendo que es la derivada segunda, pero siempre va a surgir porque hay dos elementos que almacenan energía, pero no porque son dos elementos, porque podría ser dos bobinas, pues son dos elementos distintos. Uno almacena un tipo de energía y otro almacena otro tipo de energía. Por ahí hay un alumno supo contestar una vez, y bueno, en el caso que tengamos dos bobinas, también tenemos uno de segundo orden, porque tenemos dos bobinas y son dos elementos. No, son dos elementos que almacenan energía de forma distinta. Uno bajo la forma de campo magnético y el otro bajo la forma de campo eléctrico, que son antagónicos. Cuando uno se carga, el otro se descarga. Eso recuérdenlo, son antagónicos, están trabajando desfasados. A pesar de que estoy hablando en corriente continua. Porque lo maravilloso, lo lindo de esto, es que tengo una onda senoidal de exponencial decreciente. ¿Ven? Está modulada en amplitud ahí, ¿ven? Ahí, por supuesto, ¿por qué? Porque en cada intercambio de energía que se produce en los elementos de la bobina del condensador y del condensador a la bobina, esa energía se disipa en la resistencia, en potencia, en forma de calor. Por eso va perdiendo. Es como si yo tuviese dos tarritos y una pinchadura en cada tarro. Cuando paso el agua de un recipiente al otro, voy perdiendo esa energía almacenada. Entonces, la onda nos queda una oscilante decreciente, cuyo valor final siempre es nulo. Salvo que esa resistencia no sea considerada, entonces ahí sí la oscilación va a ser libre. Pero ese caso es especial porque tiene un comentario más largo para hacerlo, lo dejo para más adelante. Sí, vote, profe, como guste. Sí, sí, básicamente demostraba este circuito que es el de transitorio de segundo orden de Laura Moison, que es bastante práctico, variando o sea, los ejercicios siempre van a estar variando los valores de R, L y C, encontrar, bueno, de acuerdo al desarrollo que vamos a ver en la próxima clase, un valor de resistencia crítica, que es la resistencia que hace que si es mayor o menor a la resistencia del circuito, se hace su amortiguado, críticamente amortiguado. Crítico, supercrítico, subcrítico, que son las dos formas de definir los circuitos. Bueno, y todo lo que hablaste, por supuesto, todo lo que el comentario que hiciste, yo digo no avanza porque ahora está quedando 3 minutos, entonces lo que estaba haciendo mientras hablaba, cambiaba yo el valor del resistor y al variar el valor del resistor voy a tener respuesta total. La azul corresponde a la tensión de carga o tensión del capacitor. Y la roja, la que corresponde a la corriente en el circuito. En el caso de lo que estábamos hablando. Acá el medio oscilante sería 50.
tendría otra característica porque esta es la que hace que el 0, donde lo tengo por acá. Entonces, tengo una gráfica que tarda más tiempo en descargarse que otra que tarda menos tiempo, hasta después llegar a la resistencia crítica, que si es menor la resistencia del circuito a la resistencia crítica, ya pasamos al periódico. Su amortiguado que es periódico. Entonces, si disminuyo el valor de la resistencia, le pongo 5 ohm, o si lo disminuyo más todavía, vamos a hacerlo un valor muy bajo de 0,05. Básicamente, lo que voy a obtener, lo voy generando, el tiempo, como el valor de la resistencia es muy bajo, la energía que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético va disipándose muy paulatinamente. Y eso tiene que ver en las máquinas, en los transformadores, en las líneas, y se estudia, y bueno, tenemos en este caso particular lo que hace referencia a los transitorios. Después van a ver los subtransitorios, menos tiempo todavía. Bueno, eso sería más o menos en aspecto general lo que es el circuito RLC, y bueno, después vemos el desarrollo. Está todo en el apunte de clase, y después en los PDF que le pasé y en los PowerPoint que le he presentado, que está bastante práctico, cómo obtener el valor de las ecuaciones para los distintos casos, utilizando la herramienta de la matemática, por supuesto. No sé si querés agregar algo, Víctor. Queda un minuto. Ingeniero, Víctor. Ah, se le desconectó el ingeniero. sí, el ingeniero se lo desconectó. Bueno, en aspecto general, vayan leyendo el apunte para la próxima clase, que sería el jueves a las 18:15. Entonces vamos a poner 12 del 5. Ah, me está escribiendo, no estoy dando. Sí, Víctor. Está bien, está bien. Le estoy haciendo el comentario, cambiar algunos valores de resistencia y que lean para la próxima clase.